Hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más me presento delante de ustedes como siempre y delante de Dios para traerles un mensaje de la Biblia. Como ustedes saben, estoy predicando la verdad de la Biblia. Escucha la palabra de Dios. Padre, en esta hora, yo me presento delante de tu bendita y santa presencia, Padre Santo. Vengo ante ti, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret, Hijo amado. Te pido que me unjas con tu santo y bendito Espíritu y me guíes, Señor, en este mensaje, Señor. Habla a través de la Biblia, a través de este humilde siervo, Señor, que está delante de ti para exponer tu palabra, Señor. Es un libro santo, Señor. La Biblia del Reina Valera. La Biblia Reina Valera es la que yo uso para predicar el Evangelio. Y es la que estoy usando en este momento. Y a donde trae el libro de King James. O sea, Santiago. Es un libro que pues nos ayuda para caminar una vida santa y agradable delante de Dios. Escucha el mensaje de esta hora que te voy a traer. Es un mensaje corto de la Biblia, pero muy interesante para el pueblo del Señor. Yo como embajador de Dios en Cristo Jesús, estoy para presentarte, para enseñarte lo que Dios tiene para ti y para mí. Porque el Señor, el plan de Dios es que la gente venga a adorarle. Dios te puso en este planeta, en este mundo, para que le adores. Y te puedo hacer una comparación. Si una persona abre un negocio y ese negocio no le da, a lo mejor lo borra del mapa, lo quita. Y Dios hizo también este negocio de la salvación de las almas. Y el alma que pecare, esa morirá, como dice la Escritura. Y Dios no quiere que mueras en pecado. Dios quiere que te salves y vengas a Él. Por eso Él vino desde el cielo para ser crucificado, derramar sangre por ti y por mí, lavar tus pecados y como lavó los míos con su sangre. Es el plan del Señor y Él quiere que tú y yo seamos salvos. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me has oído. Mi nombre es Pastor Lorenzo Flores y me encuentras en el TV digital, YouTube, Pastor Lorenzo Flores. Ahí me encuentras en la televisión. En el mes de abril voy a cumplir 2 años de estar predicando en la televisión. Y hay muchos videos. Yo no cobro dinero por predicar. Tiene los videos gratis, no te cuestan ni un 5, puedes verlos todos los que quieras y cuando quieras. Están en la televisión, búscalos, escúchalos, apréndetelos, porque van a ser muy interesantes para tu vida espiritual, para que no te dejes de engañar de nadie. Porque yo predico la verdad de la Biblia. Y ahora traigo un mensaje de Primera de Corintios, capítulo 12. Y te voy a hablar de los 9 dones que tiene en este libro y en este capítulo 12 de Primera de Corintios. El Señor vino para salvarte, perdonar tus pecados con su sangre, y también el Espíritu Santo tiene 9 dones
para ti. La Biblia dice escoger los mejores dones, ¿verdad? Porque es una oferta de Dios para el que viene a Él, hay que acepta a Jesús. El Espíritu Santo le da de estos dones al que tú le pidas, que yo veo que la gente no pide los dones del Espíritu Santo, y Él es el que tiene dones para ti, para mí. En 1 Corintios capítulo 12, tú vas a hablar de ellos, escucha la palabra del Señor. Dice la Biblia, en 1 Corintios, capítulo 12, el versículo 1 en adelante, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sí? O sea, esto que lo quiero explicarte que entiendas que la salvación la da Jesucristo a través de la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo no te da la salvación, Él tiene dones para que trabajes y para que prediques y para otras cosas. Te voy a explicar mejor. Dice el versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Quiero que entiendas esto también. Que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, porque Jesucristo el Espíritu Santo te convence de que estás en pecado y que necesitas venir a Cristo para que te perdone los pecados, porque Jesús es Dios, ¿verdad? Y cuando vienes al Señor Jesús, te perdona y te bautiza con el Espíritu Santo si es que tú le pides. Aquí te voy a hablar de esto. Si te han dicho algo que no vas a entrar al cielo porque no estás bautizado con el Espíritu Santo, es una mentira. Porque el Espíritu Santo no es el que salva. Dice la Biblia que del momento que tú te arrepientes y aceptas a Jesús, Él te salva y te sella con el Espíritu Santo. Y ya la salvación no tiene que ver nada con el Espíritu Santo. La salvación la tienes por fe, de que tú creas en el Señor Jesús que murió en la cruz por ti. Así que el Espíritu Santo Él lo que tiene es que es tu consolador que te dejó el Señor para que te guíe a toda verdad y a toda justicia y te enseñe, porque el Señor mismo lo dijo, les voy a enviar al Espíritu Santo para que Él los enseñe lo que yo os he hablado. Así que todo es, las predicaciones vienen por enseñanza del Espíritu Santo. Tienes que ser salvo primero, aceptar a Cristo para que así pueda ser bautizado con el Espíritu Santo, si tú se lo pides al Señor el bautismo. Aquí te voy a hablar de esto ahora. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Hay diversidad de operaciones.
ah, operación significa que puede usarse Dios en el ministerio o sea, en el servicio, en servir. Puede ser un buen servidor del Señor, sirviéndole a la gente, ayudándole a la gente, qué sé yo. Y ahora es en el versículo 6, perdón, el versículo 7, dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cómo? Dice por el versículo 8, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es uno de los 9 dones que te voy a hablar. Palabra de sabiduría es un don del Espíritu Santo. Y a otro se le da palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. O sea que la sabiduría y la ciencia son 2 dones, ¿sí? Que trabajan juntos. El Señor te muestra por medio de la sabiduría lo que está pasando en tu iglesia o en donde estés, en cualquier reunión. Y la ciencia te revela de lo que se está tratando. Y hay el don de discernimiento de espíritus, que el Espíritu te hace ver o te enseña lo que está hablando aquella persona, o lo que está hablando en lengua, lo que está administrando, Él te muestra. Y el don de fe es otro, son 3 ya. El don de sabiduría, el don de fe y el don que te acabo de leer, el don de sabiduría y el don de ciencia y el don de fe. O sea que la fe es el don que te lleva a que creas que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Que hasta la gente nos dice que estamos locos, porque estamos hablando, estamos creyendo en algo que no se ve. Le hablamos a la gente de Cristo, del Señor, y que ya viene y a ellos pues se les hace pues raro porque no pueden entender. Ahí viene el hombre carnal, porque hay hombre carnal y hombre espiritual. Dice la Biblia que el hombre carnal no puede entender las cosas del espíritu porque se deben discernir espiritualmente. Mas el hombre espiritual lo discierne todo y no puede ser engañado por nadie, ¿sí? Porque es un hombre espiritual, quiere decir que ya él conoce a Dios, sabe quién es Dios, sabe que Dios está con él, aunque no lo vea, ¿ya? Por eso es que andamos por fe. No podemos ver a Dios, pero sabemos que Dios está en nosotros. Cristo vive en nuestro corazón. El Espíritu Santo está en nuestros cuerpos porque es templo del Espíritu Santo. Nosotros los que estamos espirituales, hermanos espirituales, sabemos que Dios está en nuestro corazón y en nuestras vidas, porque Galatas 4:6 dice que el Padre envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clamamos Abba Padre, que quiere decir papá, lengua aramea, ¿verdad? Y nosotros, ya cuando el Señor nos salva y nos sella con el Espíritu Santo, ya somos propiedad de Dios y no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como dice la Escritura. Ahora,
hay el don de hacer milagros. Es el don de hacer milagros, ¿verdad? Un milagro es una persona que está enferma y que ningún médico la puede sanar. Solamente un milagro puede sanar a esa persona que está enferma. No puede sanarla un médico. Porque bueno, ahí se puede agregar algo al versículo este que dice que el don de milagros, ¿verdad? Lo da el Espíritu Santo. Es uno de los 9 dones. Yo tengo el de sabiduría, de ciencia y el de fe. Ahora estoy en el don de milagros. Son 4. Así que si estás enfermo y ningún médico te puede curar, ¿por qué? Porque tú necesitas un milagro, ¿sí? Y en los milagros no puede ni aún un evangelista te puede sanar con la oración. Porque si muchas de las veces la enfermedad viene a la mujer o al hombre, no esa enfermedad le viene, muchas veces viene como tentación, como que tienes que pasar ese proceso de como el que tuvo el apóstol San Pablo. Él dice que tenía una enfermedad porque un mensajero de Satanás lo atormentaba y él oraba y no lo podía sanar nadie, ni Lucas que era médico. ¿Por qué? Porque era una enfermedad que Dios le había puesto. Un mensajero, él mismo lo testifica en Corintios diciendo que Dios le había mandado un mensajero de Satanás para que lo abofeteara, ¿verdad? Y él oró 3 veces a Dios por esa enfermedad. Y Dios le dijo que era para que no se exaltara de la presencia de Dios, sino que él se sentía humillado. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Esa es la respuesta que tuvo de parte de Dios por esa enfermedad que tenía el apóstol San Pablo. Le dijo, bástate mi gracia, porque era una enfermedad que era un mensajero de Satanás que venía y lo bofeteaba, que muchos dicen que creen que él estaba enfermo de los ojos, porque dijo un día a los hermanos que lo amaban, que a se podían sacar sus ojos para dárselos a él, ¿verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado, los hermanos, porque nos azota esa enfermedad que nos ha venido a nuestros cuerpos. Muchas veces Dios lo permite, porque esa enfermedad al apóstol San Pablo le trajo humillación para que no se exaltara, dice la Escritura. Y por eso nosotros oramos, y ha habido hasta personas que han hecho fila para pedir oración. Y cuando llega donde está el predicador, le dice, no, el Señor dice que yo no puedo orar por ti, porque es algo que está ahí, que solamente Dios puede hacer ese milagro. Y te voy a decirte más, pero mira, aquí está otro. Dice, a otros el don es diversos géneros de lenguas. Hay personas que hablan en lenguas y nadie les entiende. Pero dice la Escritura que hay que habla en lenguas, habla para con Dios, porque nada más Dios lo entiende. Pero también hay otro don
que se llama interpretación de lenguas. Así que también enseña la Biblia que si tú hablas lenguas, que le pides a Dios que te dé la interpretación de la lengua que estás hablando, porque es otro don de interpretación de lenguas. Pero si no lo pides, no lo tienes, el que está hablando en lenguas habla para con Dios, porque solamente Dios le entiende. Pero no tienes que hablar lenguas para entrar al cielo, ni para irte en el rapto, en el arrebatamiento. Esto no tiene que ver nada con la salvación. Son dos cosas muy diferentes. Del hablar en lenguas o interpretar lenguas, no quiere decir que si tú no tienes el don de interpretar lenguas o tú no tienes el don de hablar en lenguas por el Espíritu Santo, no quiere decir que por eso no te vas a ir para el cielo, en el rapto. No puedes confundirte en dos cosas. El arroz es arroz y los frijoles son frijoles. No puedes confundir que los dos son iguales, ¿no? Así que, el don de hablar en lenguas es un don, o género de lenguas, y a otros interpretaciones de lenguas. Pero sigue más, dice. Pero todas estas cosas las hace un mismo espíritu, repartiendo a cada uno como él quiere. ¿Sí? Así que son 9 dones los que te he estado hablando aquí en esta hora. Y el capítulo 14 nos dice que hay que escoger los mejores dones. Y es algo muy interesante que Dios le da a su iglesia. Y nosotros, como ministros del Señor, estamos para ayudarte en el ministerio del Evangelio. ¿Sí? Como te he dicho, o sea que el que habla en lenguas, este idioma, no la entiende Satanás, la lengua del Espíritu Santo. Es que en el 12, mira lo que dice, te lo voy a repetir. Está el don el don de sabiduría, uno, y el otro es el don de ciencia, y otro es el don de fe, otro es el don de hacer milagros, otro es el don de profecía, otro de don de diversas lenguas, otro es interpretación de lenguas. ¿Sí? Todo es dado por el mismo Espíritu. Pero lo que te quiero aclarar es que no necesitas hablar lenguas para entrar al cielo. No te creas. Lo que necesitas es la salvación. Que el Señor te lave tus pecados con su sangre y te salves. Eso es lo que necesitas para ir al cielo. Ahora, si tú quieres el don de ciencia y el don de sabiduría y el don de discernimiento de espíritus, es muy importante porque el predicador que tiene el don de sabiduría y el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritus, con esos 3 dones, si la hermana o el hermano está hablando lenguas en la iglesia, estos 3 dones trabajan juntos. Si está hablando en lenguas y está interpretándolas,
Y si no, el don de discernimiento de espíritu te hace saber a ti que esas lenguas y esa interpretación no es de Dios, porque ahí está el guasumar, como dicen en inglés, que, que no te entiende. El Espíritu Santo habla lenguas de nosotros, pero también el Satanás también habla lenguas parecidas a las de Dios, pero no como las de Dios. Y también en la carne, hermanos que están bailando, no en el Espíritu Santo, bailan en la carne, en la emoción que de ellos. También hablan lenguas, pero no son de Dios. Y ahí el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritus te enseña que ese hermano o esa hermana no está hablando lenguas del Espíritu Santo. Por eso es importante que los que estamos haciendo ese trabajo, que somos trabajadores del Señor, somos obreros del Señor, tendríamos que tener estos dones. Porque ahí te revela el Espíritu Santo si está hablando lenguas del Espíritu Santo o son de Satanás. Porque yo he oído personas que hablan en lenguas y son personas que no son hermanos y hablan lenguas. Pero esos no son del Espíritu Santo, son lenguas de Satanás. Y también yo quiero que escuches esto, que como la Biblia dice que el Satanás se transforma en ángel de luz, puede darte lenguas, pero no son del Espíritu Santo. También hay que tener cuidado porque para que tú seas una persona que hable lenguas del Espíritu Santo, sería una persona que estuviera viviendo una vida en santidad, una vida limpia delante de Dios, que los ojos de Dios estén sobre ti, viéndote lo que haces. Pero si estás en la iglesia y quieres estar en el mundo, entonces si hablas en lenguas, de esas lenguas no son de Dios. No, porque el Satanás también habla lenguas y te hace creer que esas lenguas son de Dios. Pero examínate. Si estás viviendo tu vida en santidad, si estás viviendo una vida agradable delante de Dios, que no estemos echando mentiras a cada rato o no estés hablando mal. Entonces, si una persona que está dedicada al servicio de Dios a través del Espíritu Santo, tiene que vivir una vida agradable delante del Señor, para que sepa que esas lenguas que está hablando, la está hablando el Espíritu Santo que está en él, porque la Biblia enseña en Corintios que el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. Pero si estás tomando vino y haciendo cosas tan desagradables delante de Dios, entonces no puede ser lengua del Espíritu Santo. Son lengua del otro. Pero te hace creer que es el Espíritu Santo el que está hablando en ti. Pero no es así. Tú te puedes dar cuenta de que si estás hablando lenguas y tú no estás viviendo de acuerdo como dice la Biblia, entonces no son lenguas del Espíritu Santo. Quiero que te quede esto bien en tu corazón, en tu mente, en esta hora, que las lenguas del Espíritu Santo son dadas porque esas lenguas del diablo no las entiende. Nada más Dios. Y por eso puso interpretación de lenguas.
a los diversos géneros de lenguas, le dio a otros interpretación de lenguas, ¿sí? Pero todo lo hace el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Y bonito entender a Dios o la Biblia, que no podemos nosotros creer a todo espíritu, ¿sí? Por eso muchas veces nosotros hacemos peticiones a Dios y no las contesta. No las contesta, y lo que hacemos, ¿sabes qué? Enojarnos y decirnos, ya estoy perdiendo mi tiempo, porque Dios no me contesta a mí mis peticiones, mis oraciones. No las contesta muchas veces porque no estamos viviendo la palabra de Dios. Por ejemplo, un mensaje que prediqué hace poco que dice que tienes que tener limpio tu corazón, tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Y sabemos que el alma se mancha con las maldiciones o con vivir una vida desagradable ante Dios, con mujeres o mujeres con hombres. Entonces, si estás viviendo esa vida, no puedes, Dios no puede trabajar contigo, Dios no puede hacer nada porque Dios no puede compartir su gloria con una persona que está en pecado. No. Tienes que ser probado por Dios para que pueda llevar un ministerio que Él te quiera dar. A mí me llevó muchos años para que Dios me usara en este ministerio que tengo ahora. Muchos años oraba, ayunaba, leyendo Biblia todos los días, pero me faltaba algo que yo no podía entender. Por eso dijo el Señor Jesús, la palabra que yo los he hablado, se la va a enseñar el Espíritu Santo cuando Él venga, el Espíritu que procede de mi Padre. Él vendrá y os enseñará lo que yo os he hablado. Porque la palabra que habló el Señor es Espíritu y es vida. Y necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a entender lo que el Señor nos dice en sus 4 evangelios. Como está diciendo aquí, en el Evangelio de Corintios, primera de Corintios. Por eso Él ha dado estos dones, para que nosotros sepamos cuando el enemigo entra en el mensaje a darte palabra que no es del Señor. Por eso está el don de discernimiento de espíritus. Y está el don del espíritu, está sujeto al profeta. Cuando habla que el espíritu está sujeto al profeta, está hablando de que no está hablando que el Espíritu Santo va a estar sujeto al profeta, no. Está hablando que el espíritu de Satanás está sujeto al profeta, que no puede entrar ahí porque está hablando el Espíritu Santo por aquel profeta, por aquel pastor, por aquel evangelista. No. Se tiene que dar cuenta de que cuando está predicando o está hablando del Evangelio, no puede permitir algo que le venga a la mente o al corazón para enseñarlo o predicarlo, porque el Espíritu Santo está sujetando a ese espíritu que no puede entrar, no puede engañar, no puede dar esa palabra porque no es de Dios. Pero dice que el espíritu está sujeto al profeta. Y muchas personas no entienden esto, lo que está hablando Dios aquí al predicador. Porque también, si está predicando la palabra y allí también el enemigo también hace que tú sientas la presencia, porque también es espíritu engañador.
es un ángel que se transfigura en luz para hacerte creer que lo que estás hablando es de Dios, pero no es. Para eso está el discernimiento de espíritus, para que sepas que lo que estás diciendo, lo que vas a hablar o lo que vas a decir, el espíritu de discernimiento de espíritus te hace ver cuál es lo que tienes que decir del versículo, qué es lo que tienes que predicar o enseñar del versículo de la Biblia, para que no pueda ser de engaño o de piedra de tropiezo al oyente. Por eso está dice el versículo 10 de Corintios 12, versículo 10. Dice a otro, el hacer milagros y ¿cuál es? El don de discernimiento de espíritus, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de profecía. El que sigue del don de la profecía, es a otros le da Dios el don de discernimiento de espíritus. Tú te vas a dar cuenta si ese espíritu que está hablando es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué? Porque en el mensaje puede venir el espíritu malo, pero el espíritu de discernimiento de espíritus que está en ti no lo deja que entre. Porque a mí se me dio una profecía en un tiempo donde me dijo el predicador, tú no la vas a hacer al lugar que quieres ir, no vas a llegar. Pero ahí entró el espíritu del maligno. Pero si ese varón tiene el don de discernimiento de espíritus, y sí lo tenía porque después de que me dio la profecía dijo, si esto es de Dios, sea Dios glorificado. En otras palabras, el Señor le hace ver que no era una profecía que estaba dando del Espíritu Santo. Y para eso es muy importante el don de discernimiento de espíritus, para que Dios te muestre si aquello que estás hablando es de Dios o no es de Dios, ¿sí? O el espíritu de discernimiento de espíritus que tienes no deja que se interrumpa al mensaje que tú estás dando, para que la gente no se burle de ti o diga, este es un mentiroso. No, tú estás hablando la palabra que es de Dios, dada por el Espíritu Santo en el mensaje. Es un don muy importante que debemos de tener, el don de discernimiento de espíritus, para que no seas engañado del enemigo de nuestras almas, ¿sí? Porque el don de hablar en lenguas y el de interpretar lenguas también es bonito, lo puedes pedir, lo puedes tener si tú le pides a Dios. Pero yo los que más me han gustado es el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritus, el don de sanidad y el don de hacer milagros, ¿sí? Porque hay hermanos que también hay dones hay enfermedades que no se puede orar por ellas. No se puede orar por esa enfermedad porque ya esa persona está desechada por el Espíritu Santo y ya no se puede orar por ella. Ha habido personas, hermanos que han llegado a eso y también hay que el pecado es manifiesto en la persona. Tú lo ves en la persona que tiene esa enfermedad que no puede ser curada. Pero para eso está el don de discernimiento de espíritus. Aquí hay dones que puedes pedirle al Señor, ¿sí? Por ejemplo, no todos. Por ejemplo, el don de interpretar lenguas.
el don de hablar en lenguas. Es bonito. Y hasta predican en lenguas y lo interpretan el mensaje. Se edifica la iglesia, dice la Escritura. Pero el Espíritu es el mismo. Esto poco que te puedo enseñar de las Escrituras, que son dones que Dios da a los que son salvos, a los que recibieron la salvación y a los que recibieron el Espíritu del bautismo en el Espíritu Santo, pero no a todos. Dios se los da, porque el Espíritu Santo es para trabajar en la obra del Señor. Pero ahora te quiero dar otro mensaje, te voy a traer a King James. Santiago. El libro de Santiago. Este es un libro muy, muy importante para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y hay que tomar en cuenta que el libro de Santiago es muy importante para cualquier predicador, para cualquier pastor, evangelista, misionero, qué sé yo. Porque tiene Santiago, capítulo 5. Yo te estoy poniendo este libro de Santiago con los 9 dones que se encuentran en 1 Corintios capítulo 12, el libro de Santiago, porque habla de la sanidad que Dios dio a nosotros a través de la Biblia. Mira lo que dice. Santiago, capítulo 5. Capítulo 5. Mira lo que dice. Capítulo 5 de Santiago, en el versículo 13. Escucha palabra de Dios. Está, en el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Si estás triste, afligido, haz oración. Aquí yo he conocido muchos hermanos que me han dicho, yo no me siento bien servir a Dios, pues que siento aflicción, opresión, me aflijo mucho. Y por esa causa yo no seguí en el Evangelio. ¿Sí? Porque cuando tú aceptas a Jesús y vienes a Él y le pides perdón por tus pecados, Cristo viene a hacer un altar en tu corazón para que le adores, de oración, y
y pone su gloria sobre tu rostro, y el enemigo de nuestras almas, dice San Pedro capítulo 5, versículo 8, que anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Y porque tú vienes a Cristo, Dios, tu rostro resplandece en las tinieblas y ven, y que la gente, ¿verdad?, puede ser tocada por ti mismo sin que le hables. Y cuando Satanás ve esa luz, que tú estás en la luz de Cristo, ve tu rostro resplandeciente, porque él lo tuvo también, pero perdió eso, ¿verdad?, cuando pecó, y le da envidia, y te trae aflicciones, te trae que te desespere, que no le das sabor a tu vida y que te revuelques. Como dijo, bueno, no tanto así, pero él cuando ve la gloria de Dios en tu rostro, el resplandor, se enoja, porque él ya no puede tener ese gozo, esa paz, esa alegría que tenía cuando estaba con el Señor. Lucifer se llamaba. Y esos demonios te afligen y no te dejan que tú sirvas al Señor. Te vienen, te dan dolor de cabeza, te fastidian, te baten, te hacen, oye, ver cosas que ni aún no son. Por eso dice el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Es una aflicción satánica que le viene a uno. Pero ¿qué dice Dios? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ore a Dios para que le quite esa aflicción, para que Dios lo fortalezca, para que el Señor le ayude. Porque no podemos, esta lucha no es, la guerra es de Dios contra el enemigo. Tenemos que clamar a Él para poder vivir en este camino santo del Señor. ¿Está en alguno entre vosotros afligido? ¿Se encuentra en esta aflicción? Claro que sí. Pero el Señor dice, haga oración, ora a Dios, agárrate de la mano de Jesús, el Señor, para que puedas vencer esa aflicción que te trae el enemigo. En ese mismo versículo 13 también te dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas al Señor. Pero no en la aflicción. No. Ahí te está hablando que hagas tu oración, que ores a Dios. Le puedes pedir a ángeles que están al servicio tuyo, que dice Hebreos capítulo 1, el último versículo. Dios tiene ángeles al servicio tuyo. Pídele ángel para que te vengan y te fortalezcan. Pídele a Dios que te ayude a vencer. Y estás alegre, cántale alabanzas al Señor. Yo alabaré, yo alabaré, yo alabaré, yo alabaré a mi Señor. ¿Sí? Canta alabanzas. Es lo que te estoy enseñando. Que Dios me manda que te enseñe lo que tengas que hacer para que seas un buen soldado de Jesús, para que te estés en la familia
de Dios. Tú ingresaste a la familia de Dios, al pueblo de Dios, y Dios tiene palabra que son como espada de dos filos para vencer al enemigo. ¿Estás alegre? Canta alabanzas al Señor. ¿Sí? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas a Dios. Adórale. Aquí tienes todo lo que necesitas para vencer y ser un buen hermano, un buen cristiano. Y si escuchas esta palabra, tú vas a vencer, porque Dios lo dice. Y si Dios lo dice, yo lo creo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas al Señor, adórale. Porque Dios vive en la alabanza, dice el Salmo 22. Ahí vive Dios en la alabanza de su pueblo. A él le gusta que le canten unas alabanzas. Y dice más. Era en el versículo 12. Versículo 13. Ahora, Santiago 12:13. Ahora Santiago 5, 12:13 y ahora Santiago 5:14. Versículo 14. Mira lo que dice, escucha. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? ¿Llame al pastor? No. No dice así. Santiago 5:14. Por eso a muchos no nos gusta. Santiago 5:14. Mira lo que dice. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame al pastor. No dice el pastor. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? ¿Despreciará Dios al pastor para que no ore por el enfermo? La Escritura nos enseña del Antiguo Testamento, de los profetas, de los reyes que trabajaban con el pueblo de Dios. Dios se queja y dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por los líderes que había en Israel. No le hablaban al pueblo de Dios. Le daban la espalda y adoraban ídolos. Llame a los ancianos. Te lo voy a leer. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. No está hablando de viejitos. No. Ancianos en la fe.
Aquel hermano que sabe que la fe mueve montañas. Sabe que si va a orar, Dios va a sanar a aquel hermano, aquella hermana. Ese es un anciano en la fe, está hablando. No quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero si la Escritura enseña que el diezmo que ordenó el Señor en el Antiguo Testamento para los levitas, no para el Nuevo Testamento, para el pastor. Y si el pastor está cobrándote diezmos, ¿cómo vas a llamar al pastor para que te ore por ti si está en pecado? No, no puede sanarte, porque Dios no comparte su gloria con el pecador. No. Él dice, ser santos porque yo soy santo. Tiene que vivir una vida en santidad. Que nadie hable de él que es un vago, es esto, es el otro. Escucha palabra de Dios. Dios se disgustó con sus líderes de su primera iglesia judía. Ahora también pasa lo mismo. Ahora para los hermanos. Están orando porque quieren una cosa de Dios, una petición. Pero no piensan, no ven cómo están viviendo su vida delante de Dios. Están en la cantina, en los cines, en la borrachera, en la droga, en el cigarro, en muchas cosas que no le agradan a Dios. Y así van a la iglesia. Yo prediqué un mensaje del huevo de la gallina, que cuando sale el pollito sale del cascarón, brotó, le dicen hash en inglés cuando se abre el cascarón, que sale el pollito. Pero le queda una patita en el cascarón y ahí anda, una patita en la tierra y otra patita dentro del cascarón. Y le puse el cascarón del huevo de la gallina al mundo. Entonces, así también el hermano es salvo, sale del pecado de Dios a la luz admirable de Dios. Pero deja una patita en el mundo, está sirviendo al mundo y está sirviendo a Dios. Así no trabaja Dios. Tienes que dejarlo todo por Jesús el Señor. Y así están orando y ayunando y pidiendo y no les da nada a Dios. Luego se va y reniega contra Dios. ¿Y sabe qué pasa con esa persona? Se hace un psíquico, adivino, curandero, porque no tuvo respuesta de Dios. Le pasa como el pollito. Una pata en la iglesia y otra pata en el mundo, así no trabaja Dios. Una vez más te digo, Dios no comparte su gloria con el pecador. Si está algún enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Que le hables a ese hermano que ves que es un hermano de fe del Señor. Y dice más,
y oren por él. A esos hermanos de ancianos en la fe le dice, oren por el enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí está el mandamiento de Dios. Vayan a ver ese enfermo, son 2 hermanos, 3 hermanos en la fe, los que sean. Vayan a ver al enfermo. ¿Y qué manda el Señor? Y oren por él, ungiéndole con aceite. Aceite de la unción que usan los pastores en la iglesia. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Todo eso se tiene que pronunciar a la hora de la oración. Y dice el 15, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Sabías tú? Probablemente que el pastor que tiene no tiene fe para que tú seas sano. Puede decir que a los ancianos que saben que al orar, ungiendo con aceite, van a ser sanos. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El versículo 5 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Esta es palabra de Dios. Salvará al enfermo. Salvará al enfermo la oración de fe. Sanará. ¿Eh? Sanará. Sí. Y la oración de fe, no, dice salvará al enfermo, o sea que lo sanará. Y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. ¿Sabes por qué dice Dios escribe esto? Si cometió pecados. Lo que Dios te quiere decir aquí, o te está diciendo, o nos está diciendo, es que cuando Dios nos llama a la salvación, Él pide de uno una vida en santidad delante de Él, de sus ojos, porque en los ojos de Dios están día y noche puestos sobre ti. Y si le falla uno a Dios, Dios permite que Satanás te zarandee, te enferme. A mí siempre me gustaba predicar el mensaje del hermano que fue al cine con su, con su pareja, qué sé yo. Estaba en el cine y se quedó dormido. Y estaba ahí y tuvo un sueño que alguien le jalaba los pies y otro decía, no, déjalo. Le jalaba los pies y el otro decía, no, déjalo. Había sido Dios, ¿verdad? Y le dijo, no, le tengo que jalar los pies porque está en mi territorio. Ya, pues Dios no pudo hacer nada porque estaba en el territorio de Satanás. ¿Sí? Y así vienen de enfermedades. Pero dice aquí
que le unjas con aceite y el Señor lo levantará de esa enfermedad o de la cama o lo que sea. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados a través de la oración de fe de aquellos ancianos de la iglesia, hermanos de la iglesia. Así que por donde quiera que le busquemos o le busques o le hagas o pienses o trate uno de hacerle, Dios tiene la respuesta para ti y para mí. Porque Dios no es como una vez me dijo mi esposa, oh, yo te mato por lo que hiciste. No, Dios no es así. Por su misericordia es que estamos delante de Él, ahora no te diga. Por eso hay mucha gente que te adivina la mano, que te adivina la suerte. Muchos psíquicos, brujos, doctores. Pero recuerda que Dios dice que Satanás no puede echar fuera a Satanás. No lo trae a la gente bien, moviéndose para acá, para allá y para acá. Este es Santiago. Y versículo 16 de King James de Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y a veces los hermanos estamos peleados. Y eso es pecado. Porque dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí tenemos en Santiago, en el capítulo 5 y en otros capítulos, palabra del Señor para poder nosotros caminar el camino santo del Evangelio. Este es mi consejo que le he dado de la Biblia, de la Reina Valera. Esa es mi Biblia, la Reina Valera, donde tiene todo lo que necesita el hermano y la hermana para vivir una vida en santidad y amor con el Señor. Dios te bendiga, te guarde, escucha mis mensajes de la Biblia. La verdad de la Biblia es la que yo enseño y predico para que tú vivas una vida agradable delante de Dios y ningún demonio te pueda tumbarte de la gracia de Dios. No. Dios tiene la espada de dos filos para que pelees y luches contra el enemigo de nuestras almas. Dios te bendiga y te guarde. Ahora voy a orar por las personas que quieran aceptar a Cristo. Yo como ministro del Señor tengo la autoridad de traerte a los pies de Cristo. Solamente sígueme en mis palabras, lo que yo diga. Y Señor Jesús, en esta hora, yo me arrepiento de todos mis pecados. Tú los conoces mejor que yo. Lávame con tu sangre mis pecados y escribe mi nombre
en el libro de la vida. Si has hecho esta oración conmigo, ya eres mi hermano en Cristo. Que Dios te ayude y te guarde. Y busca una iglesia que predique en la Trinidad del cielo y bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandamiento para la iglesia gentil, establecida bajo la gracia por el Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Amén y amén.